Esta es la clase número, ahora os lo digo, número 5 de este curso para desenvolver la conciencia de inmortalidad. Pero antes de enlazar con los contenidos de hoy, solamente una pequeña referencia a los contenidos de la última clase. Sobre todo, varias frases de ellos. Una de esas frases, del concepto más importante, que es por el cual nos está mirando el Tom, es ¿qué es la muerte? Para nosotros poder entender qué es la muerte en profundidad realmente, hemos de contestarnos qué es la vida. Cuando nos hacemos la pregunta de qué es la vida, si realmente la observamos con suficiente profundidad, vemos que es una pregunta de dimensiones cósmicas y que debemos empezar desde una perspectiva lo más experimental posible en relación a nuestra necesidad de que todo lo que estamos estudiando desde el punto de vista de la Cábala sea operativo, nos sirva en las cuestiones de la vida diaria. Así que en el momento en el que nosotros nos formulamos esta pregunta de ¿qué es la vida?, hemos de comenzar en el punto que más nos interesa, que somos nosotros mismos. Es decir, que hemos de saber observar la vida desde la perspectiva del ser humano, aunque, y lo hemos explicado en anteriores clases, la Cábala considera, el conocimiento espiritual considera que todo lo que existe está vivo. Son diferentes grados de expresión de la vida. Para detectar la vida partimos de una premisa, partimos de una hipótesis de trabajo muy experimental, y es que la existencia de una cierta actividad en la forma, en la materia, cuando existe esa actividad, decimos esto es el testimonio de que existe vida. Donde quiera que miremos, si sabemos mirar, podremos ver que existe actividad. Actividad sinónimo de movimiento, movimiento sinónimo de vibración. Donde existe vibración, donde existe movimiento, donde existe fuerzas en operación, donde hay expresión de energía, donde quiera que miremos, eso es una manifestación de la vida. Así que nuestra perspectiva va a través de estas premisas, como hipótesis de trabajo, para entender cómo estamos formados, que un ser humano realmente qué es. Y cuando entendemos lo que es un ser humano en una cierta medida, podemos encontrar las correspondencias en el cosmos entero, en el universo entero. Y de estas correspondencias y de esta perspectiva de lo que nosotros realmente somos, derivamos los aspectos prácticos que nos permiten enfrentar la experiencia de la muerte desde esa perspectiva iniciática que decíamos. Dicho de otra manera más simple, si no tenemos un mínimo conocimiento de cómo estamos formados, no podemos entender cómo es la experiencia de la muerte. No, es como, poniendo una comparación, es como que quisiéramos entender realmente por qué duele el estómago sin saber qué es el estómago ni cómo funciona y qué tiene que ver el hígado con el estómago, los jugos gástricos o el proceso de la alimentación. Es necesario conocer todo el proceso y entonces podemos afrontar pues una anomalía del estómago o podemos afrontar una mejor digestión o un régimen alimenticio, etcétera, etcétera. Pero desde una perspectiva que tiene que ser la perspectiva de un conocimiento de cómo está formado el ser. Si no lo tenemos nosotros, pues confiamos en otros que lo han estudiado. Nos dicen, pues tómate un medicamento tal, vale, confiamos, pero alguien lo ha tenido que estudiar, aunque nosotros no lo tengamos. Ahora nosotros hemos de estudiarlo en una cierta medida, y en esa medida en la que hemos de estudiarlo, pues ese es el concepto que hoy vamos a comenzar y vamos a plantear para poder entender el proceso de la muerte exactamente como es. Luego, cuando nos adentremos a través de muchas clases, todo esto nos quedará muy familiarmente reconocido. Lo detectaremos en nuestra vida, en la experiencia de los demás, en los casos que han ocurrido, y al mismo tiempo le iremos encontrando una lógica.
una lógica basada en nuestra propia experiencia. De este estudio, de esta lógica, llegaremos a aplicaciones prácticas que nos conducirán a una senda muy experimental. Si recordamos también la primera diapositiva de la anterior lección, veremos que era, bueno, este es el título del concepto que estoy desarrollando ahora, ¿qué es realmente un ser humano? Pero estaba diciendo que si recordamos la primera diapositiva la habíamos sacado de una imagen del Sagrado Tarot, y era esta, y la presentábamos, esta imagen, como emblemática del sentido iniciático de la muerte. Decíamos, aquí hay, en general y desde una perspectiva muy sencilla, es una interpretación muy sencilla. Para interpretar profundamente esta clave necesitamos estudio prolongado y meditación. Y si estáis en los estudios superiores de Cábala, pues ya lo sabéis o lo estáis trabajando. Ahora, en este nivel, a nosotros esto nos sirve, nos puede servir considerablemente, porque nos da una imagen de la perspectiva de la vida y de la muerte. Aquí podemos ver que hay dos mundos, un mundo inferior que flota sobre el agua, un mundo superior, esos no son montañas, son icebergs, icebergs, y un mundo que nos suena a algo divino, angélico, algo superior, un mundo de gloria, de música, etc. Esta perspectiva es una perspectiva que se puede dibujar desde muchos diferentes puntos de vista artísticos, cuál es el entierro del conde Orgaz. Ese cuadro también está expresando este mismo entendimiento iniciático del proceso de la vida y de la muerte. Aquí estos dos mundos están en constante y en permanente consciencia, es decir, el sujeto tiene conciencia de los dos mundos. Hay varios puntos muy importantes en este momento para nosotros en relación a este tema, y es que todo lo que vemos aquí dibujado somos nosotros, no son individuos separados. Esto no es una mujer, aunque sí, ni eso es un hombre, aunque también, sino que representa a cada uno de nosotros. Es una imagen nuestra, es una imagen de una experiencia nuestra, de una experiencia perfecta, que la podemos llevar a la comparativa de la experiencia de dejar el mundo físico y ser conscientes en un mundo más allá de lo físico. El mundo físico representado por estas cajas tridimensionales y oscuras, que también las podemos llamar ataúdes. Un mundo de tiempo, de espacio, tiempo, un mundo tridimensional. Más allá de ese mundo tridimensional, también vemos que está a la altura de las rodillas están relacionadas con Capricornio, es el mundo, Capricornio, el mundo de la materia, así que nos dice más allá del mundo de la materia, subiendo hacia arriba, pero con los pies en el suelo, no sin perder de vista la experiencia de la Tierra, teniendo la experiencia de la Tierra muy bien pisada, muy bien asentada, la cabeza en los mundos superiores, todo al mismo tiempo. Esto es una experiencia nuestra. Como decía antes, esta imagen nos representa a cada uno de nosotros en un tipo de experiencia iniciática superior. Un Mahasamadhi, como explicábamos, que había experimentado y lo mostró en sus enseñanzas Paramahansa Yogananda, o Buda en su transición, y otros muchos que lo han demostrado para dar testimonio de que el acto de la muerte se puede vivir como una gran iniciación. Pues en esta experiencia, en este diagrama, hay, como decía antes, unos elementos que son muy significativos para nuestro estudio práctico de ahora. Uno de ellos es que al representarnos a nosotros, nos representa en dos niveles. Un nivel superior, angélico, arcangélico, espiritual, divino, lo llamemos como lo llamemos, pero es un nivel de gloria. Hay unos elementos que a nosotros rápidamente nos sugieren, esto es gloria, esto es belleza, esto es el reino de los cielos. Un nivel superior y un nivel inferior.
el nivel inferior está siendo, como si dijéramos, dejado abajo y se está subiendo a nivel superior. Es el momento de la transición. Y principalmente que hay tres elementos. Hay un elemento femenino a la izquierda, un elemento masculino a la derecha y un elemento que es el producto de lo masculino y femenino nuevo, renovado, que asciende. Así que cuando nosotros estudiamos el fenómeno iniciático de la transición de la muerte, hemos de saber que tendremos que tener en cuenta siempre tres aspectos. Un aspecto representado aquí por lo femenino, un aspecto representado por lo masculino y un aspecto representado por el niño, que tiene una dualidad de interpretación este niño. Es el producto de los dos y al mismo tiempo es el inicio de los dos. Es como si dijéramos, los dos se han unido con el propósito de ese niño, por causa de ese niño que aparecerá y que será. Es como si dijéramos que un hombre y una mujer se unen porque tienen el propósito de dar a luz, los dos, cada uno en su función, a un nuevo ser. El nuevo ser es la causa, en un cierto sentido, de la unión de ellos dos. Y en el dar a luz a este nuevo ser, pues ellos dos se sienten realizados. Es una perspectiva, no quiere decir que esto sea de aplicación cotidiana, pero es interesante para nosotros en relación a lo que voy a explicar a continuación. Y lo que voy a explicar a continuación es que el fenómeno de la muerte, que es un fenómeno de la vida, que lo estudiamos estudiando la vida y que lo estudiamos estudiando al ser humano, tiene tres facetas, tres niveles, tres aspectos, tres pilares. Está fundamentado en tres grandes pilares. Igual como aquí están los tres sujetos, que los podemos llamar tres pilares. Cuando hemos dicho esto, y lo hemos visto desde el punto de vista simbólico e iniciático, entonces pasemos a la imagen de un individuo que está, ¿qué diríais que está haciendo? Está reposando, ¿no? A lo mejor está reposando de una manera profunda. Bueno, podemos decir que ha fallecido, o también podríamos decir que está durmiendo o que está relajado, está en profunda meditación. Recordad siempre que si está en profunda meditación, no ronca. Ya sabéis que a mí una vez me preguntaron, ¿en meditación se ronca? Y dije, no se ronca. Entonces dijo la mujer, mi marido me está tomando el pelo entonces, porque se va al sillón y dice que está meditando y ronca mucho. Dice, no se ronca. Bueno, el hecho es que este individuo lo podemos mirar desde la perspectiva de que o está fallecido, o ha fallecido, o está pasando por la experiencia, o está dormido. Ahora observemos que como es un ser humano, ¿de qué está formado? Este ser humano, ¿de qué está formado? Desde el resumen de estas diapositivas que acabamos de estudiar, de estos conceptos que acabamos de decir. Lo primero que vamos a simbólicamente establecer es que existe un nivel superior. Todo ser humano tiene un nivel superior. Tiene un nivel que desde la Cábala lo llamamos divino y espiritual, un nivel que llamamos que es el origen del ser, que es el nivel de belleza, de perfección, del yo superior. Pero ahora no nos preocuparemos mucho en esos conceptos, sino que vamos a observar algo que nos va a interesar mucho en relación a los aspectos prácticos. Hay un nivel superior y este es el nivel inferior. Y este nivel superior, ¿qué es lo que le da a este nivel inferior? ¿Qué le aporta? Y esto que le aporta lo detectamos mirando al individuo, miramos al individuo, nos miramos a nosotros mismos, entonces detectamos algo y por ese detectar algo inferimos un nivel superior, inferimos que esto viene, de algún lugar tiene que venir, algún origen tiene que tener, esto viene de lo alto, esto viene de nuestra fuente. Lo primero que debemos saber ver es que en este ser humano existe movimiento, existe actividad.
¿Cómo lo vemos esto? Pues está respirando, no os lo había dicho, pero él está respirando. Desde aquí se nota, pero desde allí estáis alejados, no se ve bien. Respira. Si os fijáis bien, lo veréis que está contento y está respirando. Así que como está respirando, hay movimiento. Pero podría ser que no estuviera respirando y sin embargo todavía tuviera pulsaciones y el corazón estuviera latiendo, por lo cual podría seguir existiendo movimiento. También podría haberse detenido el corazón, pero todavía podría existir movimiento. Incluso podría ser que todo lo más perceptible desde el exterior estuviera detenido, pero todavía existiría movimiento. Hasta que no se hubiera incinerado, en el caso de que se llevara a cabo este proceso, pues existiría movimiento. Hace un momento, en diapositivas anteriores, hemos explicado que ese movimiento, esa actividad, es algo por lo que podemos detectar la vida. La vida se expresa, la actividad es el testimonio de la vida. Así que si hay movimiento, y aquí está respirando, hemos dicho, por lo cual hay mucho movimiento, todo se mueve, aunque esté ralentizado porque está durmiendo o está meditando, pero hay movimiento, pues si hay movimiento, también existe vida. Por lo cual, este individuo tiene dos principios que los vemos en el plano inferior y al mismo tiempo los vemos en el plano superior. Esos principios son los mismos que hemos visto en la clave del tarot anterior. Allí estaban expresados de una manera muy perfecta, extremadamente perfecta. Ya nos iremos acercando a ello en nuestra comprensión y en nuestra experiencia. Ahora los intentamos entender desde una perspectiva más simple. La perspectiva más simple es, en este individuo, en nosotros, dos principios superiores. Principio de movimiento, principio de vida. Pero si hay vida y hay movimiento, hemos estudiado y también lo iremos derivando de ello, también existe consciencia, es decir, existe un cierto nivel de percepción de sí mismo y del entorno en un punto determinado del sujeto o del sujeto global. Una célula de este sujeto, si tiene actividad, tiene vida, tiene conciencia. Es decir, está viva, tiene conciencia de sí mismo y hay actividad. Un conjunto de células. Decimos, el hígado, el cerebro. Decimos, el cerebro es el primer órgano que fallece, dice la ciencia, ¿no? El primer órgano que fallece por falta de respiración, tal, el cerebro. O tal, lo que más perdura hay una especie de clasificación. Las uñas se siguen moviendo bastante tiempo después de que ha sido declarado el individuo muerto. El cabello sigue creciendo también muchas horas y horas después de que el individuo ha sido declarado muerto. Así que no todo, podríamos decir que no todo vive la transición o la muerte, para denominarla así, al mismo instante. Hay como una especie de gradación. Pero los pilares de estos aspectos, que en diferente gradación hemos de detectar y de ver, y que nos servirán experimentalmente, y hemos de saber si se van todos, si están todos, si unos actúan, otros no, al mismo tiempo, antes, después. Todo esto nos dará la experiencia de la muerte. Esos pilares, esos tres pilares, esos tres puntos, que los he dibujado aquí en forma triangular y que tienen su expresión abajo, los podemos también representar así, simbólicamente de esta manera. Hacemos, ¿ves? 1, 2, 3, como tres enlaces. ¿De qué? De lo superior con lo inferior. Cuando lo superior y lo inferior están en operatividad, es un ser vivo. Así que, vivo y consciente, y tiene movimiento. Así que, en este diagrama, tal como lo hemos representado ahora, podemos deducir, por el simple simbolismo y bajo nuestra hipótesis de trabajo, podemos decir,
esto es un individuo vivo, es un individuo que está vivo, que está consciente y tiene los enlaces de lo superior y de lo inferior establecidos, simbólicamente establecidos. Un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo, dos representaciones simbólicas. También podríamos encontrarle correspondencia, es decir, el triángulo de arriba significa lo energético, lo sutil, el fuego, el triángulo con la punta hacia abajo significa la materia, el agua. Uno podríamos pintarlo de un color rojo, otro lo podríamos pintar azul, los podríamos entrelazar, es decir, podríamos dibujar mucho con simbolismo y de esos dos triángulos hacer una estrella de 6 puntas y decir, esto es el símbolo de la expresión de la vida, de la expresión de la energía divina, del amor en la materia, la estrella de 6 puntas. Podríamos encontrar muchas correspondencias, pero el aspecto básico, los puntos básicos que en este momento nos interesan especialmente, es que en lo superior hay 3 principios, que son, cuando se expresan en lo inferior, la manifestación de un ser vivo. Y esos 3 principios son, el primero de ellos, el principio consciencia. La consciencia se une a la vida, vida y consciencia. La vida no se puede expresar sin consciencia, porque la consciencia es el origen, la consciencia es el punto inicial, es ese niño que decíamos, el propósito de la existencia de los otros dos, y al mismo tiempo el resultado. Esta consciencia desciende hacia la derecha y hacia la izquierda, al mismo tiempo, por ambos lados. Pero si le hemos de dar una secuencia numérica, a la consciencia le ponemos el 1 y a la vida el 2. Porque cuando la vida y la consciencia se unen, automáticamente algo se mueve. Porque entran en manifestación dentro de lo que llamamos la materia, o lo que podemos decir la substancia. También podemos decir Saturno en operación, para decirlo de una manera astrológica, ¿no? Algo materializa, limita, da condiciones. ¿Qué condiciones? El tiempo. La vida y la consciencia entran en el tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues el 6 de junio de 1959, a las 4 de la mañana, aparece un ser consciente y vivo y moviéndose. Tiene que moverse. Así que si no se mueve se le da un cachetón. Vas a moverte y enseguida, ¡ah!, cabeza abajo, como suele ser. Enseguida hay una expresión. ¿Y ha entrado dónde? En el tiempo. Pero ya antes del tiempo había entrado en una manifestación tridimensional. Ya de hecho había entrado en el factor tiempo. Tiempo, 3 dimensiones, espacio, materia, limitaciones, órganos, organismo, ser humano. Ser humano, planeta Tierra, sistema solar. Y así un contexto que decimos está dentro de unas condiciones, está dentro de un ataúd. Está dentro de una tridimensionalidad muy oscura en relación a un universo de luz que es de donde procede. Estos 3 aspectos, al descender, son como 3 pilares. Son como en lo que se sostiene un individuo. Aquí lo vemos cabeza abajo, pero podría estar cabeza arriba. Es decir, el individuo está arriba y está sostenido por 3 pilares. Y los pilares que lo sostienen es un pilar de consciencia, un pilar de vida, un pilar de movimiento. ¿Estos 3 pilares se expresan al mismo tiempo en un individuo? Sí, se expresan al mismo tiempo en un individuo. Cuando un individuo está expresándose en la Tierra como un ser vivo y consciente, estos 3 pilares están bien establecidos, o sea, sostienen bien al individuo. Pero, ¿se retiran al mismo tiempo? No. La respuesta es no. ¿Pueden retirarse al unísono o pueden retirarse de una manera indistinta? Primero se puede retirar uno, luego se retira el otro, no totalmente, pero de una manera progresiva
puede ir, digamos, retirándose uno o retirándose otro. Si este individuo que tenemos aquí representado con el triángulo hacia abajo está representando a un ser vivo y hay tres pilares que lo sostienen, pues si se rompe un pilar, si hay un pilar roto o un pilar más que roto, digámoslo, deteriorado o endeble o rompiéndose, pues podemos encontrar, por ejemplo, un individuo que vamos a quitarle uno, vamos a quitarle de la consciencia. Pues podemos encontrar un individuo con movimiento y con vida, pero sin conciencia. ¿Y dónde tenemos nosotros estos casos? Pues así. ¿Cómo son los estados de coma? Y donde hay muerte cerebral, es irrecuperable. Hay un pilar que está roto, si es que verdaderamente está roto. A lo mejor no está roto. Si nosotros tenemos la visión, y esto los adeptos la tienen, nosotros tenemos la visión, podemos llegar a ello, los adeptos la tienen, van y ven a un individuo, y he vivido experiencias de este tipo, dicen, este individuo que los médicos han dicho que está en coma y que es irrecuperable, es recuperable, se puede recuperar. Un individuo que lo llamaron, aquí en Barcelona lo llevaron a una unidad de cuidados intensivos, una niña estaba en coma profundo, dijeron que era irreversible y llevaron a un individuo que ha fallecido. Hoy lo miró y dijo, tiene los tres pilares indemnes. No lo dijo así, lo dijo de otra manera, pero es igual, él tenía su propio, es indemne, se va a recuperar. Dijo, se va a recuperar. Y es más, tal como la veo, se puede recuperar, pero ya. Así que salid todos de aquí y dejadme solo, dijo, dejadme solo, que voy a hacer unas cosas y esta misma noche estará recuperada. Evidentemente estábamos hablando de una unidad que ya costó bastante conseguir ese estado en un hospital, o sea, prácticamente lo querían no, echar, ¿no? Porque esto no era científico, pero se consiguió dejarlo allí un instante. Y él hacía unas cosas así, no sé si alguno lo ha conocido, hacía unas cosas así, hacía así, se cerraba, hacía así. Era como si manejara hilitos, pero que solamente él veía, energéticamente tocaba. Entonces estuvo como 20 minutos o más, y la familia fuera, mirando. Pues la recuperó. O sea, en cuanto salió, todas las constantes se pusieron en marcha, los médicos no daban crédito. La recuperó. Es una niña normal, hoy en día corre ya no es una niña, ya es una mujer mayor. Pero corre por ahí, está sana. La recuperó haciendo unas cosas. ¿Qué nos interesa aquí ahora? Nos interesa que él miró y dijo, estos tres aspectos no están tocados. Es solamente un factor de recuperación orgánica. Pero podía haber sido que cuando uno de estos aspectos está roto, no hay nada que hacer, está roto. Es decir, que hay un mundo suprafísico que debemos saber entender, porque hay muchas maneras de morir y de fallecer. Esto que aquí tenemos representado de esta manera simbólica, vosotros lo habéis leído en multitud seguramente de relatos y de libros, y está descrito en la Biblia, se llama el cordón de plata. El cordón de plata, en la percepción más simple, es interpretado como siendo un hilo de luz, pero no es un hilo de luz, es una trenza, porque está formado por tres grandes, llamémoslo así, hilos de luz. Está formado por tres aspectos, no por uno. En la literatura popular parece que es uno. Ya nombré a ese divulgador que hizo tan buen trabajo hace tantos años, Lotchan Rampa, en el Tercer Ojo, el médico de Lhasa, creo que el cordón de plata, creo que llamaba uno de sus libros, hablaba de un cordón. Eso es un buen acercamiento a este concepto, pero es inexacto, porque es un triple cordón, es un concepto que está representado en mucha de la enseñanza simbólica de muchas órdenes. Por ejemplo, en la masonería se establece el conocimiento, el estudio de los tres grandes pilares. Este es un cuadro de estudio de un nivel de masonería.
cuando los estudiantes entran en la masonería, que es una escuela de desenvolvimiento espiritual, cuando está bien interpretada y bien llevada a cabo. A veces hacen cualquier cosa con la masonería, pero eso es otra historia. El concepto de la masonería es un concepto extremadamente superior, espiritual. Entonces, este es el cuadro de trabajo del primer nivel de los estudiantes masones. O sea, es como si se les dijera, aquí tenéis esto y ahora estudiad esto porque en este cuadro están todas las asignaturas de vuestro primer grado. Entonces estudian todo esto, estudian por qué un suelo de cuadrados blancos y negros, por qué este símbolo aquí, por qué una escuadra, por qué un compás, por qué 3 pilares, qué hace una piedra bruta, qué hace una piedra cúbica aquí, un mazo, un escalpelo, como se llame, etcétera, una llave, una escalera. La escalera de conciencia que estuvimos viendo hace unas cuantas clases, cómo se sube, Jacob la soñó, una escalera que va del cielo a la tierra y por ella suben y bajan los ángeles del Señor. Y 3 pilares. 3 pilares bien asentados, ¿dónde? En el mundo físico. Aquí lo veis, los cuadrados blancos y negros, esto es el mundo material, bien entendido, bien ordenado. ¿Y de dónde provienen estos 3 pilares? Pues uno proviene, ¿veis aquí?, de un aspecto que representa al Sol, un aspecto que representa a la Luna, un aspecto que representa el ojo que todo lo ve. Son los 3 aspectos que hemos denominado nosotros hace un momento como consciencia, vida y movimiento. Aquí están girados, no están en la misma secuencia geométrica que nosotros lo hemos puesto. Si estuviera en la misma, el Sol estaría a este lado y la Luna estaría a este lado. Entonces la correspondencia sería la misma. Con ello lo que quiero decir que las enseñanzas que estamos considerando son enseñanzas tradicionales, perdidas en la noche de los tiempos, transmitidas desde los altos niveles de conciencia a los niveles humanos, para que estos niveles humanos las entiendan, las estudien y se ayuden en su progreso evolutivo. El mismo cuadro lo podemos ver aquí con otra interpretación artística que significa lo mismo y lo podríamos ver en muchísimas y muchísimas otras consideraciones simbólicas distribuidas a través de la enseñanza de todos los tiempos. Nosotros lo podemos considerar desde la perspectiva de la Cábala con una nitidez y una correspondencia prácticamente perfecta. A la conciencia le atribuimos una letra hebrea, a la vida le atribuimos otra letra hebrea y al movimiento le atribuimos otra letra hebrea y ya tenemos unas correspondencias relacionadas con toda la enseñanza cabalística. Estas 3 letras hebreas son lo que se denomina las letras madres, de las que el Sefer Yetzirah dice que todo se origina de las letras madres. Sabéis que yo lo he enseñado en unas clases en Cábala gratis, aunque no las he colgado en internet, fueron las que dimos en verano, a lo mejor las podemos colgar. Pero de todas maneras, aunque no lo hayamos estudiado, estas 3 letras madres simbolizan los 3 aspectos que acabamos de denominar. En lo más alto, el aspecto de conciencia, a la derecha el de la vida, a la izquierda el movimiento. Los podemos llevar por correspondencias a múltiples otros niveles simbólicos. El más alto podemos decir que tiene una similitud con el aire, la vida podemos decir que tiene una similitud con el fuego, el movimiento podemos decir que tiene una similitud o correspondencias con el agua. ¿El agua por qué? Por vibración, por sustancia, por ritmo, por ciclos, por movimiento en la base. La vida como un fuego devorador. La vida necesita entrar en contacto con lo que simboliza el movimiento para poderse manifestar. Todo ello en base a ese nivel superior representado en amarillo, que es el nivel de la conciencia, que es el que lo origina y lo sostiene. Estos 3 aspectos, si nosotros queremos profundizar más, los podemos llevar al árbol de la vida. De hecho, esos 3 aspectos
como columnas, se entrelazan, ya lo hemos dicho, hacen una trenza, y esta trenza, llegado al nivel de manifestación como un ser humano, es la trenza que le da la vida, que le da la sustancia, que le da la consciencia. Si se rompe la de la consciencia, el individuo puede ser un cuerpo vivo que se mueve, pero no tiene consciencia total. Existe una conciencia individualizada. Cuando se rompe el de la vida, automáticamente se rompe el del movimiento. Pero ese automáticamente puede ser un proceso bastante largo. Puede ser un proceso, antes decían, cuando un individuo ha fallecido hay que dejarlo 3 días. 3 días para que estemos seguros de que hay ese proceso. El hecho de la separación total es un hecho en el que la trenza tiene que estar cortada totalmente. Cuando esa trenza o ese cordón está cortado, está retraído, entonces lo que queda abajo, que es esa vestimenta a la que nos hemos referido anteriormente, pues esa vestimenta se deteriora, finalmente se retribuye, se devuelve al nivel en el que estaba. El simbolismo, como decía anteriormente, es un simbolismo que lo podemos ver en multitud de emblemas, de símbolos, de correspondencias, de enseñanza y de iniciáticas. Todo el mundo conoce, porque lo ha visto, el caduceo de Hermes. El caduceo de Hermes, un punto central, como un sol alado, un nivel inferior y unas correspondencias y uniones de unos puntos con otros. Esto es lo mismo que acabamos de estudiar. Es el enlace de lo superior con lo inferior. Si le quitamos los números, es el emblema de la medicina, de la farmacia, de los sanadores, es el emblema que lleva Hermes o que lleva el propio Mercurio. Esto indica el entendimiento de cómo funciona la vida y la conciencia. Indica, entiendo lo que es un ser humano. Sé o tengo sabiduría al respecto de cómo se expresa la vida, cómo se expresa la conciencia, cómo es la existencia de un ser vivo. Por eso lo lleva en la mano. Este es el entendimiento. ¿Por qué está asociado a la farmacia, a la medicina, a los terapeutas, a los sanadores? Porque el entendimiento de estas leyes son los entendimientos correspondientes, es el conocimiento perfecto de las leyes de la salud, de la vida, de la buena expresión en el plano físico, y al mismo tiempo de este traspasar iniciático que denominamos muerte. Si lo numeramos secuencialmente, pues incluso lo podemos poner encima de nuestro símbolo maestro, el árbol de la vida. ¿Y qué pasará si lo ponemos encima del árbol de la vida? Fijaros, aquí tenemos el árbol de la vida y entonces ponemos el símbolo encima. ¿Y qué ocurre? Pues que nos explica cómo se enlaza el árbol de la vida desde lo superior hasta lo inferior. Como desde un punto, corona, arriba, pasando por la esfera número 2, aquí, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malkut. ¿Y dónde está estirado este señor? Este señor está estirado aquí está la mar de bien. Aquí está estirado la mar de bien. Pero cuando está estirado aquí no está solamente su cuerpo físico. Aquí está su nivel emocional. ¿Veis? Se han unido los pilares. La trenza se ha trenzado. También está en él, en ese sujeto estirado, también está su nivel mental. Si está consciente, hay un nivel mental. Si los 3 pilares están bien trenzados en ese cordón de plata, hay un nivel mental. Aquí lo tenemos, el nivel mental. Y si siguen entrelazados, hay un nivel espiritual, aquí y aquí. Pero hay un nivel que ese es Dei Gloria Intacta. Es la impalpable, intocable gloria de Dios. Esto es el nivel divino. Aquí está el sol al lado.
Keter, la corona, el movimiento, la vida, las dos alas del sol, el sol egipcio, que sí, él conoce muy bien al sol egipcio, cuando va a su casa ahí ve el sol egipcio, bueno, ella, es una gata. ¿Por qué? Porque es un símbolo ancestral, se pierde en la noche de los tiempos, el sol, el dador de vida, establece sus grandes alas, el ala de lo que se mueve y vive, que es la expresión de lo que es consciente. Aquí lo vemos entrelazado. Si esto se rompe, pues entonces el nivel en el que se rompe, el plano en el que se rompe, es la experiencia de la muerte. El retraimiento, cuando se retrae, cuando esto sube, es la experiencia natural de que ha terminado un ciclo y que está la consciencia y la vida subiendo de plano en plano hasta volver al lugar de donde se ha originado para al mismo tiempo iniciar un segundo ciclo de manifestación que llegará de nuevo al 10 en el siguiente momento de la reencarnación. En estos simbolismos pues tenemos algo que si no lo sabemos ver, pues entonces lo único que vemos es un individuo. Cuando vemos un individuo, bueno, pues podemos incluso ver como un halo de ese individuo, pero el individuo está solo, está quieto. Nosotros aprendemos o aprenderemos, estamos ahora adquiriendo conocimiento de que se desarrolle en nuestra manera de ser una fina percepción, una recepción, una sensibilidad a esos aspectos que hemos estado considerando en esta clase y en clases anteriores y que seguiremos considerando. Esos aspectos desarrollados, experimentados, lógicamente experimentados, llegaremos a conclusiones que sean siempre las mismas una y otra vez. Se nos irá encajando todo. La cábala tiene lo que se llama el efecto puzzle terminado. Nosotros tenemos muchos de estos conocimientos dispersos, pero al entrar en un estudio cabalístico van siendo colocados en su lugar. Finalmente veremos el cuadro total, y el cuadro total será un cuadro que nos hablará pues de lo que hemos dicho al principio, nos hablará de qué somos, realmente qué somos, realmente qué es la vida y realmente cómo se vive, no digo cómo se muere, sino cómo se vive la experiencia de la muerte, que este es el conocimiento iniciático que nos interesa y que en la próxima clase seguiremos estudiando. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra asistencia, vamos a cerrar.